Voy a, voy a considerar lo siguiente. Quiero probar esta de aquí. Y voy a borrar esto para explicarles bien el detalle. Voy a tomar un conjunto. Voy a considerar lo siguiente. Sea S igual a esto. B1, B2, B3. No importa cuántos considere, porque si digamos que el número mínimo acá sería pensando, adelantándome a los hechos, la dimensión de este espacio vectorial. Ese sería el número máximo, más bien, de vectores. Pero todo conjunto arriba de la dimensión siempre genera el espacio vectorial. Entonces, ayer les decía esto, solo haciendo el paréntesis de ayer. Y el ejemplo claro es, si yo tengo, por ejemplo, B1, B2, B3, B4, B5, B6 y llego hasta el 10 de elementos de R3, el generado por ese conjunto de vectores sigue siendo el espacio vectorial. O sea, si yo ya tengo este conjunto y yo le agrego más vectores, me va a seguir generando esto. O sea, yo vengo e incrusto este nuevo vector. El generado va a ser el mismo. Es más, eso es un teorema en el libro de Coleman, que dice que si usted tiene un conjunto finito y ese conjunto finito le genera el espacio vectorial, usted le puede agregar todos los vectores que considere y esto no va a cambiar. Estoy hablando del espacio vectorial, ¿verdad? Incluso si fuese un subespacio, si usted ya tiene, bueno, en el caso de los subespacios, pero sí tiene que haber una condición con la independencia, que es lo siguiente que vamos a revisar. Porque si yo agrego vectores LI, entonces sí, más bien, entonces ahí sí generaría, en el caso de R3, pues no más, ¿verdad? Porque para generar R3, sí, más bien sería de pensar en el espacio vectorial. Para que esto tenga sentido, sea más propio, voy a considerar que este conjunto de vectores genera a este espacio vectorial. Así lo voy a tomar. Pero la idea es esta, es la misma cosa. O sea, yo puedo venir y considerar más vectores de la dimensión del espacio y no va a cambiar. En este caso lo mismo. Voy a considerar este conjunto K que va a ser, eh, va a tener como límite, digamos, la dimensión, el inferior. O sea, va a ser mayor o igual que la dimensión, sin decirlo, porque todavía no hemos entrado a la parte de bases para explicarlo, pero sí quiero dejar en claro esa idea, ¿verdad? No sé si mejoró un poquito la idea que teníamos de ayer, Carlos, que usted me decía que no me había entendido. Nada de eso. No, ya, ya, ya. Ya no me acordaba de esa definición. Ah, bueno. Entonces, tengo este conjunto, sea ese este conjunto de K vectores. Estos K vectores y digamos que el generado de ese es igual al generado de la unión. Ahora, aquí, en este caso,
todos estos elementos, todos estos, para todo, o mejor dicho, generado, entonces aquí todos estos elementos, todos los B sub J pertenecen a este conjunto. Para J, desde 1 hasta acá. Entonces, ¿qué sucede? Implica que el B sub J o los B sub J pertenecen a W1 o los B sub J pertenecen a W2. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí tengo tres posibilidades. Entonces, los casos serían, uno, todos los B sub J pertenecen a uno en particular, a W1. Si todos estos están aquí, implica que se me olvidó mencionar algo antes de decir esto, sea esto de acá. Entonces, a ver aquí, ya me tuve que haber dado el elemento. Esto es posterior. Entonces, sea X que pertenece a este. Es igual. Si esto sucede, implica existen escalares C sub J tales que X es igual a C sub J, B sub J. J desde 1 hasta acá. Ahora, menciono esto. Casos, porque pueden pasar cualesquiera de estos detalles. En vez de J poner esta o a esto, listo. Sea X acá. Por esto que les acabo de mencionar anteriormente, ya que en todos estos están que estoy reestructurándolo. Aquí voy a poner donde B sub J pertenece a la unión para J. Esto no lo voy a decir todavía. Sea X en el conjunto, existen escalares tales que esto sucede como y ahora sí, va esto. Como los B sub J pertenecen a la unión, unido con W2, entonces los B sub J están aquí o en ambos, ¿verdad? No importa. Entonces, tengo casos
¿Qué sucede si todos los B sub J están acá? Entonces, sé que X, sí, entonces, el X va a ser igual a este conjunto C sub J, B sub J más el neutro. Este conjunto está en W1 y este en W2. Entonces, este pertenece a W1 y este está en W2. ¿Qué implica entonces? Que X pertenece a este conjunto. Ese es un caso. Un segundo caso es similar, completito, solo que al revés. Tengo ahora que todos los B sub J en W2 están en el segundo conjunto. Entonces, X, aquí lo invierto solo para que se vea nada más así, más ordenado. Este obviamente está en W1, su espacio vectorial. Más bien en todo caso es el neutro en, bueno, W digamos que es el espacio vectorial. Entonces, este pertenece a W2 y este pertenece a W1. Implica que el X está aquí. Y el tercer caso es que tengamos nosotros que parte del conjunto está en W1 y parte del conjunto está en W2. Y no tengo un número específico para estos y un número específico para eso, sino que digo que al menos uno está aquí y el resto acá. O están dos y el resto acá. Están tres y el resto acá. Entonces, no importa. No importa cuántos. En tercer caso, que del conjunto S, nosotros lo tomemos con S1 unido con S2, donde los elementos, donde más bien sería, donde S1 es el subconjunto de W1 y S2 es el subconjunto de W2. Con esto estoy diciendo que todos los elementos de este conjunto están acá, que todos los elementos del conjunto están acá, y que la unión de estos dos es S, y S corresponde a este conjunto de vectores. No sé cuántos hay en cada uno, pero esta es la distribución. Entonces, por la forma de X, yo puedo hacer esa separación, que esta sumatoria desde J igual 1 hasta acá, de los C sub J, B sub J, yo la puedo separar. Aquí viene la parte interesante, donde voy a sumar. La característica es que estos BJ de aquí van a pertenecer a W1. Le voy a tener no sé cuántos más estos elementos de acá, B sub I, van a pertenecer a W2. C sub I, B sub I. ¿Me siguen con la idea? Aquí la característica es esta. Estoy haciendo una sumatoria sobre estos elementos B sub J, tales que los B sub J estén o pertenezcan a W1. Más bien sería con B sub J que pertenece a S1. Y aquí que están en S2.
¿Me entienden? Y al ser estos subconjuntos de los subespacios, entonces, ¿qué sucede? Esto implica que este elemento, ¿dónde está? ¿Este dónde pertenece? ¿Y dónde pertenece este otro? La unión. No. ¿Este dónde está si solo está formado por elementos de S1 y Ah, S1? el doble. Ujú, W1. correcto. Este pertenece a W1. Y este va a pertenecer a... W2. Correcto. Entonces, ¿qué logré encontrar? Que X se puede escribir como la suma de un elemento de W1 más otro elemento de W2. Y esto implica que X pertenece a este conjunto. Y no hay otro caso, porque los casos extremos son los dos primeros. Como recuerden, B sub J está en la unión. Entonces, quizás podríamos decir que eh, si están en ambos, si están en ambos, pues no pasa nada, pues. Pero los casos extremos es que estén aquí todos, que todos estén aquí, o que uno estén acá, una parte aquí y otra parte por acá. No hay otro caso particular. ¿O se les ocurre algún otro caso a ustedes para esta unión? Ujú. ¿Le captan la idea? Entonces, por tanto, el generado por W1 unido con W2 es un subconjunto de W1 más W2. Cheque. ¿Estamos bien? Ya tengo la primera Sí, inclusión. Vamos por la segunda inclusión. Le puse I, ¿verdad? Voy con esta ahora. Esta, digamos que es más fácil, más bien. Esta debería decir que sí es la obvia. Sea X que pertenece a esto. ¿Qué implica? Implica que existen X1 y X2 tales que X es igual a X1 más X2 con X1 que pertenece a W1 y X2 que pertenece a W2. ¿Estamos bien? sí. Ahora, recuerden lo siguiente. X1 pertenece a W1 y esto es un subconjunto de W1 unido con W2, similar a este. Ahora, ¿qué tengo? Aquí automáticamente tengo lo siguiente. X es una combinación lineal, miren, de dos elementos, pero de dos elementos que están en la unión. ¿Eso qué quiere decir? Si es una combinación lineal de estos dos elementos. Ujú. Que pertenece a la unión. Que bueno, que sí, en la unión sí está, pero
más que estar en la unión por ser esta combinación lineal, porque es una combinación lineal al final. ¿A dónde Ah, está? está en el generado. Correcto. Entonces, este, si bien es cierto, pertenece a la unión, pero es una combinación lineal de elementos de acá. Combinación lineal de elementos de la unión. Eso ya tiene que ver con bases, Balik. Eh, no directamente, pero sí lleva la misma línea. ¿Puede repetirme por qué era por casos el anterior? Ah, porque en aquí, particularmente, recuerde que para la unión, para decir que este elemento esté en la unión, puede ser que esté aquí, puede ser que esté aquí, pero como no solo es uno, sino que son varios, son todos los B sub J, algunos pueden estar aquí, otros pueden estar acá, o todos pueden estar aquí, todos pueden estar aquí. ¿Me explico? Por eso los tres casos, Sí, sí. que todo esté acá, o que todo esté acá, o que unos cuantos aquí y unos cuantos aquí. De tal manera que tome la totalidad y la totalidad siempre sea ese. ¿Me explico? Pero, sí, Sí, pero esta es una combinación lineal de elementos de la unión. Entonces, este pertenece al generado de estos. De ahí está en el generado. Entonces, por tanto, bueno, para finalizarlo más bien, esto implica que W1 más W2 es un subconjunto de esto y por tanto son iguales. Lick, yo tengo una duda. Ujú. ¿Hay alguna forma de demostrar que los vectores que están en la unión de dos espacios son linealmente independientes todos? Mm, no creo. Es que no Pero todos son linealmente independientes. Porque en la depende, unión. porque no, no importa, en cualquier espacio vectorial, porque para la independencia lineal, ahí lo condicionamos nosotros con la dimensión, Ah, ya. ¿me entiende? Sí, sí. Sí está amarrado con la dimensión, pero ahí sí no podemos decirlo que si fuera porque está en este espacio vectorial, entonces sí, no, eso no lo podemos asociar. Permítame que voy a buscar el libro. Mire, exactamente lo mismo que hicimos nosotros, para que lo puedan ver. Por eso les decía, ¿es obvio? No, no es cierto, porque no se miraba tan fácil, más bien es más fácil el segundo, porque dice, tómese el vector X que esté aquí. Entonces, si ese X está ahí, el W1 está en W1 y es un subconjunto de la unión, este está en W2 y es un subconjunto de la unión, estamos bien. Obsérvese que acá se encuentran todas las combinaciones lineales, dice finitas, ¿verdad? Pero en realidad están todas las combinaciones lineales de los vectores de este. Entonces el X es una combinación lineal de vectores de la unión. Entonces de ahí es que ese X está en el generado de esos dos y se muestra la otra inclusión y por tanto la igualdad. Cheque. Entonces por eso ténganle mucho cuidado a esos obvios. Yo siempre he dicho que un obvio es cuando usted no lo quiere demostrar, cuando usted no lo puede demostrar o cuando usted tiene corto tiempo y no sé, tiene poco tiempo para hacer algo, pero en realidad eso de decir, no, es obvio, o es claro, o es trivial, solo es una manera Hay fácil unas de cosas saltarse. que sí, ¿va? Pero hay otras Sí, que
Sí, hay cosas que evidentemente, vaya, usted me dice un medio más un medio, es obvio que es uno, claro. Claro, así de sencillo, sí. Pero hay cosas que sí tengan mucho cuidado, ¿verdad? Le vamos a tomar la palabra al doctor Oscar Montes. Él siempre lo decía a nosotros. Mire, si las cosas son tan obvias, que tenía un tono, él así un obvio, demuéstrelo. Aquí no hay nada obvio, dice, no hay nada trivial, no hay nada claro. Todo lo obvio, lo trivial y lo claro se demuestra. Entonces, siempre, ¿verdad? Como estudiantes de la carrera de matemáticas, mentalícense eso. No hagan malas costumbres, porque a veces hacemos malas costumbres. Una mala costumbre, por ejemplo, es pensar que todo es trivial. O decirle, no, esto es trivial. O a todo, esto es bien fácil, o esto es sencillo. No, nada. Siempre métale pensamiento. A todo, a todo, a todo, a todo, póngale pensamiento. Cheque. ¿Alguna vez ustedes han visto este espacio vectorial como el de la suma? Se me había olvidado preguntarle, ya que me metí en este lío de hablar de ese subespacio particular. Vale, así como la suma no lo había visto. No, nunca lo han visto. Bueno, les voy a dar dos ejemplos. En realidad, sí tengo dos ejemplos. Mire, ve, eh, ejemplos de este espacio vectorial particular, de este. Uno, tomen a W1 como el conjunto de todas las matrices de tamaño n, tales que la traspuesta es igual que la matriz. Tome W2 como una matriz A que está en Rn, tales que la matriz transpuesta es menos A, las matrices simétricas y antisimétricas. Aquí sí voy a usar la palabra, es claro que voy a tomar una S que esté en W1, una P que esté en W2, tal que para una matriz X, eso es igual a S más P. Ah, sea y tal que X, con este que pertenece a estas. Entonces, les voy a explicar cómo calcular S y P. Fíjense, X es S más P, X traspuesta es S traspuesta más P traspuesta, pero como S y P están en estos dos subespacios respectivamente, entonces este es S y esto es menos P. Si se fijan, tengo un sistema de ecuaciones lineales aquí, cuyas incógnitas son S y P. Entonces voy a sumarlos. Si sumo, tengo que 2 veces S es X más X traspuesta. Esto implica que esta matriz S es X más X traspuesta entre 2. ¿Qué pasa si en vez de sumar resto? Tengo que 2P es igual a X menos X traspuesta. Esto implica que P es igual a X menos X traspuesta entre 2. La transpuesta de esta matriz, ya saben, sale el 2 y me queda X traspuesta más X. Es la misma. Y la transpuesta de esta matriz le va a quedar X traspuesta menos X, que es menos P. ¿Lo ven? ¿Lo ven o lo hago? Eso sí es obvio, pero ¿lo ven todos o no lo ven? O sea, verlo es en el sentido de si lo entienden o necesitan que lo verifiquemos. Lic, ¿Sí? pero usted ahí tiene ese 2S
lo igualó a X más X transpuesta. Bueno, Por el... lo que hice fue restar estas dos ecuaciones. Sumar y Ya, restarlas. ya. Si Ok. usted suma estas dos, le va a quedar P menos P0 y S más S, 2S, igual a Entonces, X más X transpuesta. sí, Y sí. si usted resta esta menos esta, se van las S y les queda 2P. Ahora, ¿están claros que esta S y que esta P están respectivamente en cada uno de los subespacios? ¿Sí o no? Hablen ahora o callen para siempre. Pero ¿por qué están en los subespacios, Lick? Sí, ¿Por qué? sí, sí. Vamos a ver. S transpuesta Ajá. va a ser X más X transpuesta sobre 2 transpuestas. Por propiedades, esto es X transpuesta más X sobre 2. Pero esto es S. S cumple esto. Mira, ¿dónde está? Sí, es verdad. ¿Sí? Similar con el otro. P transpuesta es esto. Miren. Tengo X transpuesta menos X sobre 2. Saco el menos. Me queda X menos X transpuesta sobre 2. Y si se fijan, ¿quién era este de acá? Es P. Menos P. Entonces P No es está P. en W2. Es cierto. Cheque. Creí que eso lo iba a expandir como matriz y iba a empezar a hacer las operaciones, pero no lo veía así de claro. Ahora sí. Sí, sí, ahora sí, Entonces, clarito. miren, fíjense ahora. X es X más X transpuesta sobre 2 y X menos X transpuesta sobre 2. Una es un elemento de W1 y este es un elemento de W2. ¿Estamos? Este es un ejemplo. Un segundo ejemplo, solo que aquí ya no voy a hacer los detalles, sino que solo lo voy a mencionar. Voy a decir estas, miren. Sabemos quién era esta, ¿va? Son las funciones de entradas reales. Me doy un W1, que es una F que pertenece a este conjunto, tales que F de menos X es igual a F de X. ¿Quién es este espacio? ¿Recuerdan? Las funciones pares. Correcto. Y este es el de las funciones impares. Impares. Tres. Entonces, el elemento S, que aquí para que se mire más interesante, voy a tomar la función H sea F que va a ser igual a H más la función P. H va a pertenecer a W1, P pertenece a W2, se saca similar, se expresa esto. De todas formas, les voy a enseñar, de todas formas, así aprenden, porque ya luego les pregunto y no se acuerdan y les aparece luego, porque creo que una cosa sí había preguntado el periodo para hacerlo. Así pienso más cosas. Entonces, vamos a calcular la forma de H y P. Para eso, miren, me doy el F de menos X y va a ser igual a H de menos X más
P le puse, ¿va? P de menos X. Pero esto es igual a H de X y este es menos P de X. Entonces, tengo estos dos, F de menos X igual a esto. Y tengo F de X igual a H más P de X, ¿verdad? Hago lo mismo. ¿Quién es H? H es un medio de F de menos X más F de X. Y P, un medio de F de X menos F de menos X. Esta función es par y este es impar. Miren. H de menos X, ¿qué queda? Un medio de F de X más F de menos X. Pero este es H de X otra vez. Y P de menos X, un medio de F de menos X menos F de X. Y notan menos un medio de F de X menos F de menos X. Pero ya este lado derecho, miren, es P otra vez. Porque este no era P. Este sí. Me queda menos P de X. Entonces, H está en W1 y P pertenece a W2. ¿Listo? Sí, Ok. con eso usted demuestra que eso es un generado, ¿verdad? Con eso tengo de ejemplos de ese espacio vectorial, de ese espacio vectorial, porque tal vez nosotros a veces no terminamos de ver, o sea, sabemos que es un espacio, pero nunca hemos visto uno. Entonces, estos dos son dos ejemplos claros de ese subespacio particularmente, de ese W1 más W2. Sí, sí. Ah, ok. Porque ya tenemos ya de intersección, ya sabemos las intersecciones cómo funcionan, ¿verdad? Son bien comunes las intersecciones de repente, vaya, con planos y rectas, ahí son bien interesantes, son rectas, o intersecciones de planos son rectas, o intersección de una recta con un plano también haciendo un vector, o sea, un punto nada más. Así, o sea, ahí eso es claro. O sea, ya las uniones ya las vimos y con esto la suma. Cuénteme. No, estaba viendo que nada más para encontrarlo, si son linealmente dependientes o independientes los vectores. Ujú, Por ujú, ejemplo, si son casualmente de R3 y la matriz es medio complicada para corroborar con los Cs, o sea, creando la matriz, ujú. se puede sacar el triple producto, o sea, el producto punto por el producto cruz. Y si da cero, son linealmente dependientes porque son coplanares. Correcto, correcto. Sí, Eso, pero eso es solo que particularmente pero si tiene cuatro para vectores, por R3. ejemplo, No, ahí ya no ya no aplica, aplica, creo. ¿va? Sí, Pero ahí aplican los sistemas. O sea, es más general siempre sistemas, pero es más general entender la independencia lineal, que eso es lo que vamos a hacer despuesito. Cheque. ¿Estamos claros con los ejemplos? Sí. Yo sí, creo que lo último que sale, bueno, aquí estaban, miren, ni me había fijado. Ejemplo 10, aquí está la suma de estos. Eh, este es el T11, el que mandó Lauren ayer. Dice sea W1 y W2, dos subespacios del espacio vectorial B, escriba a U como W1 más W2.
Las dos condiciones son equivalentes. Esto significa suma directa, miren. Esta es una suma directa. La suma directa tiene, eh, tiene lo siguiente, solo para que lo entendamos. Esto es lo mismo que la suma de sus espacios, solo que la representación de un elemento que esté en U es única de estos dos. Como les digo, ese es el problema T11 que quedó ayer, el que le mandó Carlos de ejercicio y que Lauren, ¿verdad que no mandó la foto? Sí la mandó después, la que había borrado. Sí, sí la mandé. Ah, la mandó después, perfecto. Entonces ahí está lo de la suma directa. No sé si aquí aparece qué significa, porque estas cosas solo, ¿cómo les digo? Bueno, tendría que, en el ejercicio creo que salía qué significa la suma directa. Solo voy a revisarlo. Ya les digo dónde está. Ah, fue el que mandó Carlos, dice, en este caso escribimos y decimos que es la suma directa de los subespacios, pero el detalle es que esa suma directa tiene condicionada esa representación única. Pero ¿qué otra cuestión tenía la suma directa? No recuerdo si, creo que no lo menciona. Ah, o sí, aquí está la suma directa arriba. Aquí está la definición. Tengo que agregarla hasta acá. Todo el párrafo lo hubiera traído mejor. Ya me arrepentí. Mejor así, ¿ves? No me había fijado en la definición. Entonces tenemos los dos subespacios. La suma, esta es llamada suma directa, denotada por esto, si cada vector en el subespacio tiene una única representación, como la suma de W1, como la suma de un vector en W1 y un elemento en W2. Eso es lo único. A eso le decimos suma directa. La suma directa tiene esta peculiaridad, que como la representación es única, entonces el único elemento en común es este, es el neutro. Entonces, más bien en ese T11 sale que, voy a verlo, se me olvida. No está descargada la imagen. En ese T11, más bien me dicen que la condición es que la intersección está, que el único elemento de la intersección es el neutro. Eso me dicen en el T11. Y me piden que muestre más bien eso, que al final lo que están diciendo es la suma directa, pero aquí me dicen que estas dos son equivalentes. O sea que las condiciones equivalentes, recuerden que se prueba de aquí a aquí, y en este caso, como solo son dos, se cierra de sentido contrario. O sea, es como un sí, solo sí. Porque posteriormente vamos a hacer varias equivalencias. Entonces, vamos jugando nosotros con las equivalencias y probamos de A a B y de B a A. Creo que probar de B a A es el T11, porque está como verdadero este. Si es suma directa y la representación es única, sí sería bueno, sería interesante ver qué dice ahí, porque tiene, por ejemplo, de 1 a 2. Dice, ciertamente, la intersección es un subconjunto de la suma. Sí, sea X en esta intersección. Porque lo que se quiere probar
es que esta X es el neutro. Como X está en W1, se puede escribir así. Similarmente, con X en W2, se escribe de esta forma. Ahora bien, el vector X, como un elemento de W1 y W2, tiene una única representación por premisa. En este subespacio, comparado entonces, tenemos esto. Pero como la representación es única de esta X que está aquí en todo caso. Entonces, ese X tiene que ser el neutro. Bueno, no se ve tan bonito eso. Miren, de 1 a 2, concluyen esto, solo por la representación única. Si hubiera dicho de un solo, no hay nada. Sí se ve claro. ¿Tienen alguna pregunta de esta dirección? Es obvio. Esta, no, obvio no es, porque si no, porque lo que hacen es comparar. Habría que buscarle otro caminito, a ver si tal vez hay otra cosa. Era ¿Cómo? por lo que había mencionado ¿El qué? del profesor que es obvio. Ya la desquitó, mala onda. Miren, sí, porque tendría que tomar este elemento que está acá. Si este elemento está acá, lo que lo hace interesante es, si X está en este, implica esto. Como esto es cierto, está en W1 y en W2 de forma simultánea el X. Pero si está el X en W, si el X está en W1 y en W2, estoy pensando de otra forma, otra manera, que se mire más bonito que aquí. Porque luego lo que dice, comparemos. Entonces al compararlo, como este X está en este, se debe representar de igual manera. Entonces, para que eso se cumpla, es que el X tiene que ser el neutro. Así lo dicen nada más. Se ve bien feo, les diré. ¿De qué otra forma probarían esto? De 1 a 2. Porque de 2 a 1 es lo de... es el T11. Asume usted dos formas de representar un vector. En la intersección solo está el neutro. Les voy a robar tiempo un poquito a los de cálculo, porque los voy a ver hasta más tarde. Quiero que pensemos de 1 a 2. Otra forma diferente a esto. ¿Cómo probaríamos esto? Que en la intersección solo esté el neutro. ¿Cómo probaríamos de A a B? Si usáramos reducción al absurdo, decir que aquí, en esta intersección, hay otro elemento que no es el neutro. O lo podría poner general, o ¿Cómo sea, general? un elemento A y ver si el elemento A es solo el neutro, digo, o sea, buscando en todo el conjunto. ¿Cómo así? No lo entendí. Es que, vaya, si usted pone un elemento A que pertenece al conjunto, a la intersección, bueno, que pertenece a todo el conjunto, ¿no? Y entonces, si ese elemento A está en intersección, el objetivo sería encontrar cuánto vale A y ver si A es solo el neutro. Sí, o sea, Entonces, ajá. si Pero es aquí, solo el aquí, neutro, pues, ujú. Es que aquí lo que me gustaría ver es lo siguiente. Decir que este, por ejemplo, o que el único elemento en la intersección no es el neutro, pero por reducción al absurdo,
¿qué sería? Vamos a ver. Sería, solo voy a rayar, pero le cambio color. Supongamos que en esta intersección, que es diferente de esto. O sea que existe un Y que pertenece a la intersección con Y diferente al elemento neutro. Aquí lo que tendríamos que contradecir nosotros es que tenemos porque aquí, ¿qué implica? Vamos a ver. No, Entonces, no ajá, implica que está en ambos espacios ese sí, Y. este sí, 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 sí. Está en W1 y Y1 le puse, ¿no? Y está en W2. A su vez. Ujú. Pero si está en W1 y en W2, ¿qué tendríamos? ¿Qué podemos implicar? Y, ¿verdad? Ahí ya no es cuando se usa la hipótesis, Lee. Eh, como recuerde que estoy queriendo hacer reducción al absurdo. Aquí Mm, tendría que buscar la manera de contradecir, o sea, buscar una contradicción para esto. O si será directa, ¿verdad? Podría ser que es directa. Porque la contrapositiva no creo. Porque si esto no es, entonces W1 no es suma directa con W2, pero el hecho de no ser suma directa, ahí sí está más difícil tratar de negar esto. Pero si digo que esto no solamente está formado por S, sino que hay un elemento Y en estos dos, tales que esto pasa. Ujú. Si no, no le veo camino por acá. Creo que sí, solo es la opción que tiene el libro, que dice que toma un elemento en la intersección y prueba que ese elemento, la única forma de ese elemento es el que está aquí. De BA no me preocupa, T11. Pensemos más bien si quieren para que vayamos a aprovechar el rato ahorita en la tarde. Pensemos en demostrar de A a B sin usar la demostración del libro. Tratemos de buscar en otro texto, tal vez encontramos algo. Lo que tenemos que tener presente es que la suma directa implica que en la intersección solamente está el neutro. Que si W1 con W2 son suma directa, entonces en la intersección de W1 y W2 solamente está el neutro.
Entonces tratemos de probar eso, a ver. Pero se los voy a dejar aquí de tarea. Sería el de DA ya está. Ya está y solamente lo vamos a considerar. Lo podemos verificar igual, ¿verdad? Pero es el que compartió el compañero ayer. Entonces, tarea. Creo que encontré una demostración en inglés de ese. Ajá, enseña. A ver. Pero ¿va a lo voy a mandar? mandar al grupo. Dele. Ujú. Ya. Vamos a ver, dice la suma W1 es suma directa, sí. La intersección particularmente. La suma W1. Teorema, supongo que W1 y W2 son subespacios de un espacio vectorial B. Entonces, sí, solamente sí. Ese es el T11. Pero voy a parar la grabación para ver. Lo vamos a retractar de la tarea. Entonces, sí, ahí sí se ve claro. Así como está ahí, sí está clarísimo. Dice, supongamos, porque sí hacen reducción al absurdo. Supongamos que W1 intersección con W2 es distinto a este. Esto implica que existe un Y que está, un Y no nulo, ¿va? Existe Y distinto del vacío, del elemento neutro, tal que Y pertenece a W1 intersección W2. Esto implica que Y es igual, esto implica que Y pertenece a W1 y Y pertenece a W2. ¿Sí, ¿verdad? Ahora, Y es igual a Y más el neutro. Así es. Le digo que si Y pertenece a W1, entonces Y pertenece a W1, sí o sea, como lo dicen ahí, exactamente lo que dicen ahí. Entonces, U igual, ajá, así, ¿no? Entonces, Y igual a Y más este con Y en W1 y el neutro en W2. Esta es una forma. En la intersección, estas dos son verdaderas. Como estas dos son verdaderas, tomo que el Y esté en W1. Pero este Y es Y más O. O Y más el neutro. Con Y en W1 y el neutro en W2. Esto implica que el Y pertenece a la suma. Sí. Esa es una. Pero también tengo que Y es el neutro más Y con
el neutro en W1 y el Y que pertenece a W2. Esto implica que Y pertenece a este. Pero, ¿qué sucede? Entonces, ¿qué acabo de encontrar? Acabo de encontrar, bueno, el Y está en la suma, ¿va? Pero tiene dos representaciones. Es válida hacer las dos representaciones porque como el Y está en la intersección, esto es verdadero. Entonces, sí, ahí está la contradicción. Entonces, tenemos contradicción, puesto que tenemos dos formas válidas de expresar un elemento de la suma directa. Lo cual contradice la hipótesis, la premisa principal. La definición de suma directa. Entonces, W1 intersección W2 tiene que ser igual a este. Porque si tiene otro elemento que no es este, entonces se puede escribir como la suma. Y de B a A, ese sí, quiero que lo traten de entender ustedes, pero lo vamos a demostrar el lunes. O se lo grabo. No, el lunes lo vamos a mostrar. El lunes lo vemos. Lunes, ¿qué fecha es el lunes? ¿Qué fecha es el lunes? 30, creo. Sí, 30. Del 5. Del 22. Este día lo vamos a revisar. Entonces, quiero que lean esta sección, miren. Aquí ya no hay más cosas ya. Eso sería lo último. Quiero que el lunes, para el lunes, de paso, le dan una revisada a los ejercicios, a ver si encuentran algo de ver. Yo igual lo voy a revisar. Tal vez encontramos otra cuestioncita por ahí. Quiero que lean esta sección, dependencia e independencia lineal. Cheque. Ahí, ¿por qué puedo expresar esa intersección como así sumando los neutros? ¿Cómo así? Digamos, que ahí usted, en el ejercicio plantean que Y, pues, no es cero, entonces usted lo plantea como Y más cero, pero el cero en W2. Es que el 0 es el 0, está en los dos, es el mismo. Ajá. Es que como es, acuérdese, como esto es verdadero, ambas de forma simultánea, ¿qué pasa? Como esta se cumple, entonces Y igual a Y más 0 con Y que está en W1 y el neutro en W2, ¿verdad? Y esto es cierto, Y más Y, o sea, Y igual al Y más el neutro es Y. Pero entonces este elemento Y está aquí. Porque lo expresé como un elemento en W1 y un elemento en W2. Pero como también el Y está en W2, lo puedo escribir así, como Y igual al neutro más Y, con un elemento en el neutro, un elemento en W1 y un elemento en W2. Pero estas representaciones como tal son diferentes. Porque aquí estoy tomando que el elemento está en Y2 y no es el neutro. Mire. Si usted compara esta estructura con esta estructura de aquí, no son lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy tomando primero que el Y distinto del neutro en W1 y el Y distinto del neutro en W2. Entonces, esta representación y esta representación es diferente, pero el elemento Y está en la suma directa.
Y ahí está la contradicción. ¿Se fijó? Ah, sí, sí, sí. Claro. Entonces, como está, ahí se contradice la idea. Ahí contradigo la premisa inicial. Esto. Cheque. Entonces, dos cosas quedan. Uno, traten de ver este. Este está en el T11, está demostrado en el libro. Y leer y lectura de dependencia sería sección 4, ¿verdad? Sección 4, que es independencia lineal. Dependencia e independencia lineal. E independencia lineal. Cheque. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda, pregunta o comentario al respecto? El determinante es interesante en eso de dependencia y dependencia. Cuando son vectores de Rn, sí. Sí, sí, Solo ahí. cuando son vectores de RN. Pero la independencia se puede manipular de varias maneras cuando tenemos independencia lineal de funciones, como en el caso de los Wronskianos, ecuaciones diferenciales. Tenemos independencia lineal de polinomios. Tenemos independencia como tal de estos elementos, independencia de matrices. O sea, ahí sí va calzando, ¿verdad? Pero no siempre que recaen en los determinantes. El mejor ejemplo son las funciones, que ahí sí ocupamos derivar. Y son los famosos Wronskianos. Esas ecuaciones diferenciales ahí lo tienen que encontrar en esa lectura. Le dan una revisadita. ¿Está bien? ¿Jovencitos? Sí, lector, cheque. Sí, listo pues. Entonces, los veo el lunes. Se cuidan, pasen buen fin de semana. Cheque, se cuidan. Gracias, Lequi.